Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, a través de este espacio denominado Desde la Academia, en el cual analizamos los temas más importantes del país, obvio desde una perspectiva diferente, sobre todo de quienes formamos parte de la máxima casa de estudios de Honduras. Hoy estaremos hablando del tema de la UFERCO, de esta independencia temporal que le ha otorgado el Congreso Nacional para ejercer acción penal en contra de casos sonados de corrupción. Está con nosotros un abogado y catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el abogado Gonzalo Sánchez. Abogado, es un placer que esté con nosotros y bienvenido a este espacio. Se le agradece muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Pues vamos a entrar de lleno con este tema, abogado, y me gustaría conocer en términos generales qué piensa usted de esta independencia otorgada por parte del Congreso Nacional a la UFERCO. Bien, se ha hablado mucho acerca de este tema. Para empezar, yo pienso que las cosas deben de hacerse dentro del marco de la ley. Primero debió haberse reformado la Constitución en ese sentido para no quitarle esa facultad que tiene el Ministerio Público de la acción penal. Entonces yo creo que debió reformarse. Pero también hay un dicho que dice que no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. ¿A qué se debe esto? Si en realidad el Ministerio Público hubiera actuado con toda la objetividad, sin importar de qué funcionario se tratara, y hubiera presentado los requerimientos y las investigaciones como corresponde, no estuvieran pasando por esta situación. No hubiera habido necesidad de que le montaran prácticamente una paralela que es inconstitucional, porque se está violentando la Constitución. Ahora, por una parte lo miro bueno, si el Ministerio Público no presentó requerimientos contra muchas personas que sí fueron investigadas y que sí también a pasillo y a todas voces se escucha de que hay muchos expedientes de altos funcionarios del Estado que están engavetados y que nunca fueron presentados los requerimientos fiscales. Entonces eso está mal hecho por parte del Ministerio Público y de la Dirección de Fiscalía, que es el encargado de presentar los requerimientos. Entonces una cosa nos lleva a la otra. El no haber actuado de esa forma, entonces le colocan una paralela. Es decir, mirémoslo desde el punto de vista que es salomónico, es saludable. Saludable porque si le dieron todas las facultades a la UFERCO, entonces sí va a tener la oportunidad de presentar aquellos requerimientos contra aquellas personas que son investigadas, pero que el Ministerio Público nunca lo quiso hacer, nunca quiso acusarlo, nunca quiso denunciarlo. Entonces pensemos el lado bueno. Pero el lado malo es que las cosas no se están haciendo conforme a la ley. Y cuando se empieza a violentar la ley, entonces volvemos a caer en vicios del pasado. El gobierno anterior, que sí se violentó mucho la Constitución de la República, hicieron muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos volviendo a lo mismo que hacían los anteriores. ¿La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría declarar ilegal este accionar? Podría declararlo, sí, porque no tiene las facultades. Tampoco un diputado del Congreso Nacional no tiene esas facultades que le han dado a la UFERCO. Pueden declararlo inconstitucional, pero han dejado una colita ahí en el sentido que dicen que mientras se nombra un nuevo fiscal general. Yo sería del criterio mejor que se emplace al fiscal general de la República, al Congreso Nacional, y explique por qué no se procedió contra en estos diferentes casos. ¿Por qué no lo hizo? Tiene que haber una explicación, que lo requieran al fiscal general antes de hacer una cosa como esta, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se hizo, y lo más fácil era crear pues una paralela y darle esta prioridad a la UFERCO para que pueda presentar requerimientos fiscales. Me parece a mí hasta cierto punto ilegal, pero si lo vemos desde el punto de vista saludable, me parece que si lo hacen objetivamente y es temporal, como ellos dicen, mientras se nombra un nuevo fiscal general, pues de mi parte yo le doy el visto bueno siempre y cuando esto sea para administrar la justicia correctamente. También señalan de que lo que usted ya un poquito señalaba, de llamar al fiscal general, aplicarle un voto de censura y que esto hubiese tenido otra, que el fiscal no hubiese tenido otra alternativa más que permitir que la UFERCO realizara este tipo de acción. ¿Usted mira viable ese camino? Sí, yo pienso que el Congreso debió haberlo llamado a cuentas. Creo que debió haber sido escuchado, como se hace en otras oportunidades, que se lleva a los funcionarios al Congreso Nacional a que expliquen por qué tal o cual cosa. Entonces no se hizo con el fiscal general,
Yo creo que esto debió haberse hecho, y al ver que efectivamente se comprobó de que no cumplió con el mandato que ya le da la Constitución de la República y las leyes, no lo hizo, entonces pues darle las facultades a la UFERCO, pero sin haber escuchado antes al fiscal general, me parece que también eso no es correcto. Además, vuelvo y repito, es violatorio de la Constitución de la República, porque esa facultad solamente la tiene el Ministerio Público. Por ejemplo, ¿cómo me va a acusar a mí o a otra persona la UFERCO? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley? Tengo que reformar la Constitución y las leyes para poder darle esa facultad. Ahora, dicen temporalmente, ojalá sea cierto, pero también dice podrá ampliarse, entonces ya no me gusta esa parte que dice podrá ampliarse, no, si es un término perentorio, ese término y ahí termina hasta que se nombre el nuevo fiscal general. Yo pienso que no fue correcto haber nombrado a la UFERCO, pienso que no es correcto, debieron mejor esperar que finalizara el periodo de este fiscal general, nombrar un nuevo fiscal general y si a un caso había responsabilidad penal contra el fiscal general, fiscal adjunto, director de fiscales, debió haberse actuado, pero posteriormente, y no hacer lo que se hizo. ¿Dónde está la raíz, el problema de todo, el inicio de todo este problema? Bien, la raíz de este problema está porque, recuerde que funcionarios, y eso tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, recuerde que muchos funcionarios del Partido Nacional, y eso es público, altos funcionarios incluso de ese gobierno, estuvieron involucrados en actos de corrupción, y el Ministerio Público, ¿qué fue lo que hizo? Engavetó esos casos. Incluso la UFERCO en su momento presentó al Ministerio Público ese tipo de casos y fueron engavetados, porque mucha gente lo dice, fueron engavetados, no me consta, pero mucha gente dice que muchos casos fueron engavetados y es público eso. Entonces, el no haber actuado, esa es la raíz del problema, que no cumplió con el mandato que ya le da la Constitución de la República, que es ejercitar la acción penal, que es única y exclusiva para el Ministerio Público. Entonces, si no lo hizo, entonces de ahí se están agarrando para montarle esa paralela, porque para mí es una paralela que legalmente la Corte Constitucional puede declararlo sin lugar. Otros señalan de que lo que se debe hacer es elegir un buen fiscal general y un buen fiscal general adjunto, no hacer esas negociaciones que siempre han existido entre partidos políticos que se reparten dependiendo del partido que esté en el gobierno. Sí, yo creo que eso debe ser lo más correcto. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, no va a existir ni en el presente ni en el futuro un fiscal general como don Edmundo Orellana Mercado. Un hombre que nunca fue señalado, un hombre que buscó, que enjuició a nacionalistas, a pinistas, liberales, no le importó. Es que esa debe ser la verdadera función de un fiscal general. Entonces, para que encontremos un hombre como eso, no es difícil. Lo que pasa es que aquí los cargos son políticos, de acuerdo a la conveniencia política. Recuerdo yo que en X gobierno me llamaron a mí para ofrecerme la Dirección General de Investigación Criminal, para que yo me hiciera cargo como director. Y la primera pregunta que me hacen cuando me llaman, por cierto, de Casa Presidencial, me dicen, abogado, ¿y usted de qué partido político es? Dios mío, si voy a actuar con la policía, no puedo yo tener partido político, tengo que administrar justicia a quien sea. Entonces, ese es el problema, que aquí nombran a los funcionarios de acuerdo a su filiación política, y eso no es correcto. Tienen que nombrar un hombre probo, un hombre honesto, un hombre con una trayectoria, así como don Edmundo Orellana Mercado. Y sobre todo en puestos tan delicados, ¿no? Como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia. O sea, es correcto, el presidente del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso los jueces. Los jueces tienen que nombrar jueces probos, jueces que no tengan compromiso con nadie, que no le tiemble la mano a la hora de dictar una sentencia, sea quien sea. Y yo siempre he dicho, mientras no mejoremos la administración de justicia en este país, seguiremos así. El sabio Salomón decía, la justicia engrandece a la nación. ¿Por qué siempre he dicho yo que los Estados Unidos es una potencia? ¿Sabe por qué? Porque ahí se respeta la ley en ese país. Ahí se la aplican desde el presidente para abajo. Algún día lo vamos a lograr, y el día que Honduras logre que la ley sea general para todos, yo creo que ese día nos vamos a levantar. El abogado Raúl Pineda Alvarado señala que este no es un tema de violación a la Constitución de la República, sino un problema político-administrativo. ¿Usted qué dice? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí que se persiga a quienes,
a los de un partido político, pues es que se crea la UFERCO, a los del gobierno anterior, que se los persiga a estas personas, con ese propósito le dan esas facultades a la UFERCO. Y yo creo que él no deja de tener razón, ahí lleva un ingrediente político, es un ingrediente político. Aquí hay una situación, abogado, y es el hecho de que primero se deshacen de la Maxi, sí, y luego casi de inmediato lo que era UFESIC lo pasan a lo que es la UFERCO, siempre con el abogado Santos como la cabeza de esa unidad. Estos son antecedentes que al final nos llevan a una situación como la que se vive actualmente, que probablemente no deja de ser ilegal, pero que va tras acciones que fueron fuertes en el pasado. Claro, yo creo que fue un error por parte de los diputados en aquel tiempo haber sacado la CICI, ¿verdad? La MASI, perdón, de Honduras. Haber sacado la MASI de Honduras. Si se hubiera trabajado con transparencia, no hubiera salido, jamás hubieran salido, fue un error. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer este gobierno? En vez de darle esas facultades a la UFERCO, hubiera permitido otra vez el ingreso de la MASI a Honduras. Para mí, eso era lo más correcto. No le veo yo más que haber permitido que esa gente, que volviera a esa institución, ¿verdad?, con el apoyo siempre del Ministerio Público y con un nuevo fiscal general. Un hombre honesto, recto, un hombre probo. Pero darle esas facultades, a mí yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Ojalá sea para la correcta administración de la justicia. Abogado, también hay otro dato que a mí me parece interesante y es el hecho de que se está cuestionando mucho a la actual Junta Directiva del Congreso Nacional como ilegal. Por un lado, esta acción también la consideran ilegal. Ahí podría, por ejemplo, aquellas personas que salgan acusadas, aquellas personas que puedan ser señaladas o que salga una orden de captura contra estas personas, podrían alegar eso, ¿no? Sí, es que el problema es increíble. Lo que en el pasado era malo, ahora aquí es bueno. O sea, desde el momento que se nombró al presidente del Congreso en esa forma, desde ese momento se cometió un acto de ilegalidad. Ellos mismos, muchos diputados aceptan que es una administración de facto en el Congreso Nacional y no dejan de tener razón porque no se hizo conforme a la ley. Entonces se critica al gobierno anterior porque violentó la Constitución, porque violentó las leyes, porque pasó por encima de muchas cosas, pero también lo estamos haciendo en el presente también. El nombramiento del presidente del Congreso Nacional no se hizo conforme a derecho. Si se hubiera hecho conforme a la votación, él no fuera el presidente del Congreso. Entonces, ¿qué puede traer consigo eso? Nulidades, porque ¿quién me está juzgando o quién me está señalando? Alguien que fue nombrado de manera, como sea, ilegal. ¿Y quién le dio potestades a esta unidad, por ejemplo, a la UFERCO? Ese es el otro punto. La UFERCO va a trabajar ¿para quién? ¿A las órdenes de quién va a estar la UFERCO? Esa es la otra pregunta. Si va a ser un órgano completamente independiente o va a depender de alguien. Algún político, la política va a depender. Eso habría que verlo. Entonces, yo creo que eso merece mucho estudio, mucho razonamiento, porque eso de haber nombrado o de darles la facultad de dejar esta institución puede a la larga traer problemas. Y si la Corte lo declara inconstitucional, esto puede pegar, perfectamente bien puede pegarle. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, asegura que lo que buscan es dotar de capacidad administrativa, técnica y funcional a la UFERCO para que logre avances significativos en el desmontaje y desarticulación de las estructuras de corrupción. Sí, o sea, la intención es buena, estoy totalmente de acuerdo, y si esa es verdaderamente la causa de por cuál se le dieron esta potestad a la UFERCO, me parece bien. Lo que no me parece bien es que yo creo que las cosas deben de hacerse dentro del marco de la ley. Debió reformarse la Constitución de la República o haber emplazado al fiscal general, vuelvo y repito, al Congreso Nacional para ver cuáles fueron las debilidades, las falencias y por qué. Entonces, al darse cuenta en el Congreso Nacional de que no cumplió con el mandamiento que ya le da la Constitución de la República, entonces darle la potestad
a la UFERCO. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero no se hizo. Simplemente se le dio la potestad y ya estuvo, ¿verdad? Y se le nombra una paralela, no tiene que informarle al Ministerio Público, eso es incorrecto, porque la acción penal ya le corresponde estrictamente al Ministerio Público. ¿Y el juicio político hubiese sido otra alternativa? Fíjese que sí. Yo en lo personal fui del criterio de que, dadas las circunstancias y que ellos tienen el derecho a la defensa, yo creo que un juicio político, lástima que no se logró la mayoría de votos en el Congreso Nacional, pero yo creo que sí era necesario que al presidente de la Corte y al fiscal general se le hubiera hecho un juicio político donde ellos se hubiesen defendido y hubiesen demostrado lo contrario de las acusaciones que se le están formulando. ¿Qué proceso se debe de seguir para tener un ministerio público independiente? Bueno, en primer lugar, que no sea nombrado por los políticos, que aparten sus manos los políticos, pero eso es difícil. O que un político o un partido X o Y partido político lo nombre, pero que sea un hombre que cuando llegue al cargo no se considere miembro de ese partido, sino que él va a administrar justicia. ¿Qué fue lo que pasó con don Edmundo Orellana? ¿Qué pasó? Él persiguió, vuelvo y repito, liberales, metió a la cárcel liberales, nacionalistas y de diferentes partidos. Ese debe ser un verdadero fiscal general, que no se apegue a un partido político, que no siga la directriz de un partido político, y eso él lo dejó bien claro cuando fue fiscal general. Entonces necesitamos un hombre como ese, un hombre que no sea sectario, que no pertenezca a un partido político, y se pertenece, pues que se siente ahí como fiscal general a impartir justicia con equidad. Por ejemplo, ahorita han estado realizando una serie de modificaciones a la ley que es mediante la cual se rige para que una comisión especial vaya eligiendo las personas que a las 45, 46 nombres que presentan al Congreso Nacional. Al parecer algunas ya no van a tener la potestad. Se estaba hablando de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos lo quieren dejar fuera, y a otras instituciones para la elección. ¿Usted lo ve correcto eso, abogado? Sí, lo veo correcto porque imagínese usted, ¿quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los políticos. Eso. Y fíjese bien, aquí hay muchos abogados de renombre, pero que han sido defensores ¿de quiénes? Del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de activos. Entonces, ¿cómo un hombre de eso, que ha sido defensor de esta gente, cómo va a poder ser presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a ser fiscal general? No va a poder. Es un hombre que ya está comprometido con estas organizaciones criminales, un abogado. Entonces, yo escuché que estas personas no iban a poder participar como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que no participen este tipo de abogados, porque ya han tenido una relación, un vínculo como defensores de personas del crimen organizado. Entonces no puede ser un hombre probo para fiscal general ni para presidente de la Corte. Eso lo escuché yo, parece que don Mundo Orellana lo dijo, que este tipo de abogados no se podían postular para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y así como fiscal general y presidente de la Corte. ¿Y cree usted que salga una buena Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta los grupos que se manejan dentro del Congreso Nacional? Partido Libertad y Refundación, aún con todos sus allegados, no han logrado llevar a la mayoría calificada. Sí, ellos no tienen la mayoría calificada, pero lo que sí les puedo decir es que en este país hay hombres honestos, hay hombres honorables. Desgraciadamente, como no pertenecen a partidos políticos, no son tomados en cuenta, pero que sí los hay, hombres honestos, probos, que perfectamente pueden desempeñar cargos como fiscal general, presidente de la Corte, magistrados de la Corte Suprema y sobre todo los jueces. Recuerde que los jueces deben ser hombres honestos, honorables. Entonces sí los hay en este país. Lo que pasa es que no hay que escogerlos por política. El problema es que son los políticos. Entonces, claro, este hombre desde que llega a un cargo y es nombrado por un partido político ya va comprometido. Lo que le acabo de decir hace poco. Me ofrecen un cargo de director de la DGIC, pero la primera pregunta es de qué partido político pertenezco. ¿Se imagina usted? Entonces dije yo, ¿sabe cuál fue mi respuesta? No, yo pertenezco al Partido del Pueblo, porque lo que voy a administrar justicia. Y en ese tiempo todavía no había Partido del Pueblo. Y en ese tiempo no había Partido del Pueblo. Entonces yo digo, yo pertenezco al Partido del Pueblo. ¿Y cuál es el Partido del Pueblo? El que administra justicia con equidad.
ya estando en esos puestos, me imagino que las presiones son muchas, ¿no? Claro, hay muchas presiones. ¿Y por qué? Porque la pregunta a qué partido político pertenece, porque es de los nuestros. Entonces, cualquier acto de corrupción, cualquier delito que se cometa, no hombre, si el presidente de la Corte es del partido, que el fiscal general es del partido, que el magistrado tal y tal y tal que están manejando, por ejemplo, en la sala penal, lo nombramos nosotros del partido, ya sea el Partido Nacional, Partido Liberal o el PAC, nosotros lo nombramos. Entonces nosotros pusimos en ese cargo a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un compromiso, ese hombre ya se siente comprometido. Pero si es un hombre honorable, aunque lo nombre X o Y partido y le proponen algo ilegal, inmediatamente dice: aquí está mi renuncia. Yo no puedo seguir en este cargo porque a mí me nombraron aquí para administrar justicia y no para estar a la orden de un partido político. Esos son los verdaderos hombres que deben escoger para desempeñar cargos tan delicados, repito, como magistrado, presidente de la Corte, fiscal general y jueces. Y retomando la pregunta anterior que yo le decía, incluso creo que Libre no llega con la alianza, no llega a la mayoría simple. Sí. Entonces, aquí van a venir una serie de negociaciones, ¿no? O sea, recuerde que cada partido político siempre termina colocando sus magistrados. Su cuota de poder. Exacto. Tanto en el Ministerio Público, tanto en la Corte Suprema de Justicia o en cualquiera de los puestos, siempre hay negociaciones de este estilo. ¿Cree que se llegue a dar tomando en cuenta el hecho de que el partido de gobierno no tiene ni la mayoría simple, mucho menos la mayoría calificada? Claro que tiene que haber una negociación, definitivamente. Uno escucha y dice: ya está el pastel y se lo van a repartir. Siempre que gana un gobierno, dice, los partidos se van a repartir el pastel, y eso se va a dar. Pero si eso se da, siempre y cuando estas personas elijan a las personas probas y idóneas para los cargos, me parece bien, porque eso se va a dar, ni lo pongamos en duda, porque como ellos no tienen la simple mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a necesitar el voto de los del PAC, del Partido Nacional, de Narrala, de los otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, sentémonos y negociemos, eso se va a hacer. Entonces, de repente unos magistrados los puede poner el partido de Narrala. El otro magistrado lo puede poner el Partido Nacional, otro partido el Partido Liberal. Ahora negociamos quién va a ser el fiscal general, quién va a ser el presidente de la Corte. Eso que no le quepa la menor duda, eso lo van a hacer. Van a negociar porque el Partido Libre no tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Ni con toda la alianza. Sí, no la tiene. Y retomando el tema de la UFERCO, se señala que o algunos abogados, yo los vi dar su punto de vista en algunos medios de comunicación. Recuerde que si a usted se le enjuicia por un caso, no se le puede volver a enjuiciar por el mismo. Sí, no. Están hablando de que, o sea, muchos podrían ampararse en esta figura creada o en estos poderes que se le han dado a la UFERCO para que al momento de que venga la Sisi, que para muchos ya lo están poniendo en duda también, no puedan nuevamente ser tocados por esos casos. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y ese es un principio universal. Entonces no van a decir que a esto los absolvieron en aquel tiempo, pero ahora nosotros le vamos a echar el guante de nuevo. No, eso es ilegal, y es que no se puede. Definitivamente no se puede, y se violenta garantía constitucional. Si a usted lo declararon inocente y después lo van a querer meter otra vez a la cárcel, por Dios, eso no se puede. Claro. Una vez que ya hay una sentencia definitiva, eso ya no se puede tocar. Entonces, cuando yo escucho estos temas, digo yo, es increíble. Esto ya pareciera una persecución, una cacería de brujas más bien, porque eso ya. Y digo yo, habiendo abogados allí, constitucionalistas, hasta con maestría y todo, algunos diputados en el Congreso Nacional, ¿cómo se atreven a decir de que se van a retomar otra vez si esas personas ya fueron juzgados? Y en ninguna parte del mundo se juzga a una persona dos veces por el mismo delito. Sí. Y esto podría ser también un escape. Le digo porque la ley tiene tantas entradas, tantas salidas, tantos, como dice uno vulgarmente, tantos recovecos, sí, que usted sabe que hay abogados que son brillantes y se saben las buenas, las malas y las por existir. Entonces, o sea, nada puede estar sentado en estos casos. Es que es un principio universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, pero puede ser usado como algo a favor de alguien, ¿no? Es correcto. Entonces,
¿Qué va a pasar con los abogados que defendieron en el pasado a esa persona? Inmediatamente interponen un recurso de amparo en la corte y eso les va a pegar, porque ustedes ya fueron juzgados. Claro. Es como que fusilen a una persona y lo van a ir a sacar de la tumba otra vez y lo vuelvan a fusilar. Eso no se puede, definitivamente. Entonces, es una idea descabellada. Si en ese tiempo se cometió una ilegalidad, el dejar libre a esa persona, entonces hay que investigar bien. ¿Y a quién sancionar? Al funcionario que dejó libre a esa persona. Ahí sí podrían hacerlo, al funcionario, pero no al imputado, porque ese ya fue juzgado y no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Y esto que ya algunos están poniendo en duda, que venga la Sisi al país, cómo lo mira usted? Sí, yo no sé si el darle esa potestad a la UFERCO es para que no venga la Sisi al país. ¿Y por qué? Porque de repente la Sisi va a querer escarbar más atrás. Entonces de repente no conviene. Recuerden que en los gobiernos anteriores también se cometieron muchos ilícitos, muchos delitos. Entonces no les conviene y entonces mejor dejemos a la UFERCO aquí, ¿verdad? Que investigue recientemente, pero que no investigue atrás. Entonces de repente puede hacer que por eso es que no venga la Sisi a este país. Yo recuerdo que hay un dicho que dice que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas. Ese podría ser algo de lo que está pasando en el Congreso. Claro, de repente, claro que sí. Ese podría ser sí. Eso podría ser una causa. Claro. Abogado, que sí. Como conocedor de la ley, ¿qué consejo le puede dar usted a los diputados al Congreso Nacional? Bueno, el consejo es, en primer lugar, que respeten las leyes y la Constitución de la República, porque por eso son los padres de la patria. Ellos son los encargados de hacer las leyes, pero que hagan buenas leyes, leyes que se cumplan, ¿verdad? Y que lo hagan dentro del marco de la honorabilidad, de la honestidad, y que piensen primeramente en el pueblo, porque ellos son los padres de la patria. Entonces yo creo que esperamos mucho de los diputados, por un lado. Por otro lado, yo les voy a decir una cosa, en este país, quiérase o no, ya hay conciencia política. El ciudadano ya aprendió a votar. Y si un gobierno actual o el que venga se portan mal, sepa que este pueblo los va a señalar y les va a hacer el famoso voto de castigo que dicen, les va a dar el voto de castigo. Este pueblo ya razona su voto y usted miró recientemente. Tito para mí era un gran candidato, pero el gobierno anterior cometió muchos desaciertos y el pueblo lo castigó. Y miren ustedes, le dieron la oportunidad a Xiomara y ella tiene la oportunidad de reivindicar este país, de unificar a la familia hondureña y sacar el país adelante. Ella tiene toda la oportunidad. Si no lo hace, este pueblo le va a pasar factura porque ya tiene conciencia política para votar. Abogado, le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado y que podamos tratar estos temas con tanta naturalidad y sin sesgo, porque la intención como universidad, la intención como ciudadanos de este país es aportar un granito de arena y reconocer aquellas cosas que están mal, que van mal, y también aplaudir las cosas buenas, porque entramos en un gobierno con la ciudadanía muy esperanzada en que las cosas podían cambiar. Y yo creo que no podemos traicionar esa esperanza del pueblo hondureño, no podemos matar esas esperanzas, porque como usted mismo lo dice, la gente acudió a las urnas con la esperanza de que hubiese un cambio, y eso es lo que esperamos como hondureños. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siempre les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura. Ahí ustedes pueden conocer todos los temas que abordamos a través de este y los otros programas que también realizamos para el canal universitario de la cultura. Síganos en las redes sociales, déjenos sus comentarios y cuéntenos qué piensan sobre los mismos. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.